Nuevamente, mis hermanos, le damos toda la honra, toda la gloria a nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, Yeshua, porque Él en su infinita misericordia se ha dignado compartirnos, revelarnos, manifestarnos su precioso nombre para que nosotros tengamos esa imagen, esa idea, esa figura de quién es Él. Él nos da el ejemplo de qué es lo que debemos hacer con su nombre. Debemos conocerlo para poder manifestarlo, debemos conocerlo para poder darlo a conocer a otros con la finalidad de que Él sea adorado y glorificado. Recordemos que ese es su santo propósito, que nosotros nos gocemos, nos deleitemos en quién es Él, no lo que hace, no lo que nos da, no lo que nos provee, sino quién es Él. Nos gozamos en Él porque Él es nuestro Dios. Nos gozamos en Él porque Él es el Dios todopoderoso, el Dios del universo. Él es el Señor de señores, Él es el Rey de reyes, Él es el creador de todo, pero también Él es el Dios de todos aquellos que se digan dioses. Es el único Dios verdadero. ¿Por qué hablamos de este ejemplo? Bueno, el día de hoy vamos a ver precisamente este atributo de nuestro Señor Jesús en su precioso nombre, que es ejemplo. Y cuando nosotros vemos la palabra de nuestro Dios, aquí en esta cita de Juan 13:15, que es el versículo que vamos a ver el día de hoy, cuando vemos este versículo, podemos observar que esta palabra, mis hermanos, que se traduce como ejemplo, o implica otras acepciones, es decir, otros significados. Cuando nosotros hablamos de un ejemplo, nosotros decimos, mira, por ejemplo, y entonces tratamos de dar una idea, sustituir una imagen, hacer una actuación, presentar algo que es similar, parecido, para que los que nos están escuchando puedan tener una idea más precisa de lo que estamos hablando. Y entonces siempre les decimos, te voy a poner un ejemplo. Si damos un concepto de alguna palabra o hablamos de una situación específica, de una construcción, etcétera, podemos decirle, mira, por ejemplo, esto es así. Y entonces hay una conceptualización más clara de aquello que se quiere transmitir en el mensaje. Aquí utilizo también esta otra palabra, mensaje. Recordemos algo, mis hermanos. Jesús también es el mensaje. Esta palabra ejemplo es un mensaje específico que se transmite de una manera también específica para que nosotros podamos comprender la magnitud precisamente de quién es Él. Y entonces podemos ver que ejemplo es también una figura, es una imagen. Si nosotros presentamos una clase no sé, por ejemplo, para niños pequeños, y les damos un concepto, tal vez no puedan entenderlo fácilmente o rápidamente. Sin embargo, si les ponemos una imagen, un dibujo, una figura, entonces esos pequeños van a comprender y a entender fácilmente qué es aquello que nosotros queremos presentarles. De la misma manera sucede con nuestro Señor Jesús. Él es ejemplo, Él es esa figura. Nosotros vemos la vida de Jesús, vemos su actuación, vemos sus palabras, vemos sus dichos, vemos su obra, vemos su manera de comportarse. ¿Se acuerdan que en Filipenses 2, que es un salmo o un cántico, un himno de alabanza, a partir del versículo 5 hasta el 11, dice, tengan ustedes la misma manera de pensar, tengan ustedes el mismo sentir o el mismo sentimiento, desarrollen ustedes la misma actitud que tiene Cristo Jesús. Nosotros en nuestras fuerzas pues no podremos desarrollarlo, pero cuando vamos a la palabra va permeando, va impregnando nuestros corazones, nuestras mentes, y entonces nos va forjando, nos va formando a la imagen o al ejemplo precisamente de nuestro Señor Jesús.
Hago todo este preámbulo, mis hermanos, para que entendamos qué es lo que significa que nuestro Señor Jesús sea ejemplo. Vamos a proclamar este versículo 15 del capítulo 13 de Juan. Dice, porque ejemplo os di. Allí nos vamos a detener otra vez. Ejemplo os di. Es decir, Jesús no solamente habla, Jesús hace. Y ustedes recordarán que esa palabra ya la habíamos visto. Cuando hablamos en griego, o cuando la palabra de Dios habla en griego, hay dos palabras, logos y remá. ¿Se acuerdan? Que es una palabra específica, una palabra específica. Si hablamos de logos, es todo un contenido completo de toda su palabra. Cuando hablamos de remá, es un tema específico sobre una situación específica, muy determinada, muy individual. Pero si nosotros lo vemos en hebreo, mis hermanos, que es muy importante también, entonces vemos que aparece la palabra dabar, el dabar de Dios, que es similar a logos. Logos, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 1, que nos dice, el logos estaba frente a Dios y Dios era el logos. Entonces está hablando de una persona. ¿Por qué les digo todo esto? Observen, porque ejemplo os di. Jesús no solamente dice, dabar logos, no solamente es decir, sino cuando una persona está diciendo algo, ya lo está haciendo. Voy a ponerles un ejemplo hablando de este atributo. Aquí, en este momento, estamos nosotros compartiendo y proclamando la palabra de Dios en un sermón, en un servicio para conocer de Él, adorarlo y glorificarlo. Y entonces, lo que estamos haciendo ahorita es una proclamación, se está haciendo una predicación. No les estoy diciendo solamente, lo estoy haciendo. Y, por ejemplo, inclusive lo estamos grabando tanto en audio como en video. Entonces yo no les estoy diciendo, les voy a proclamar el atributo del nombre del Señor Jesús, que es el ejemplo. Ya lo estoy haciendo en este momento. Es un ejemplo muy burdo, pero nos ayuda a entender qué significa ese dabar, mis hermanos. Dista mucho este ejemplo que les estoy dando de lo que es el dabar o lo que es el logos, porque es nuestro Señor, es nuestro Dios, es el mismo. Pero para que podamos entender que no solamente es la palabra hablada, sino se está haciendo, se está ejecutando en ese momento. Recordamos, por ejemplo, la creación y dijo Dios, haya luz. ¿Y qué sucedió? Hubo luz. Entonces, vemos ahí cómo cuando nuestro Señor Jesús nos da ejemplo o está diciendo, ya lo está haciendo, lo está viviendo. Regreso al versículo, ejemplo os di. Jesús no solamente dijo, hizo, vivió, actuó. Y dice, para que como yo os hice, también hagáis vosotros. Y entonces podría surgir una pregunta, ¿qué de tantas cosas hizo Jesús? Y entonces nos ubicamos, por ejemplo, en el capítulo 17 de Juan, cuando Jesús nos habla de la obra, dice, terminé la obra. Cuando varias veces le preguntan a Jesús, ¿qué obras tenemos que hacer o cuáles son las obras que tenemos que hacer? Jesús nunca contesta en plural, siempre contesta en singular. Ellos preguntan, los fariseos principalmente, le preguntan, ¿cuáles son las obras o qué obras debemos hacer? Y Jesús siempre contesta una sola obra. La obra del Padre es, o mi obra consiste en. Y recordando ese capítulo 17 de Juan, en su versículo 6, recordemos que dice, manifesté tu nombre, manifesté el nombre, vine a dar a conocer el nombre. Juan 17:3, ¿en qué consiste la vida eterna? Conocerlo a Él. Entonces vayamos comprendiendo, mis hermanos, cuál es el ejemplo que nos da Jesús. Jesús en todo lo que Él hizo, en todo lo que Él actuó, tenía una sola obra, esa unicidad en su obra. ¿Cuál es? Manifestar el nombre. Vamos a proclamar el Salmo 22:22, que es precisamente la ejemplificación de la vida de Jesús. Fíjense, anunciaré tu nombre a mis hermanos
en medio de la congregación te alabaré. Aquí recordamos inmediatamente Hebreos 13:15. Presentad, ¿se acuerdan? Siempre dice la palabra, sacrificios de alabanza. Vean lo que dice la segunda parte de este Salmo 22, del versículo 22. En medio de la congregación te alabaré. Se presenta siempre sacrificios de alabanza. ¿Qué dice la segunda parte de Hebreos 13:15? Es decir, fruto de labios que confiesan tu nombre. Es lo mismo que dice la primera parte de este versículo 22 del Salmo. ¿Ya se fijaron? Anunciaré tu nombre a mis hermanos. Ese es el ejemplo, mis hermanos, que nos da Jesús. Jesús es el ejemplo vivo. No solamente nos da ejemplo, Él es el ejemplo. Él es el Dabar, Él es el Logos, Él es el Remá. Entonces, estamos comprendiendo a la luz de la palabra qué significa esto que dice Jesús en el versículo 15 de Juan 13. Ejemplo os di. Y luego ven lo que dice, para que como yo hice, también ustedes hagáis. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Si nos ubicamos en el contexto de ese capítulo 13, pues vamos a ver que él ama a los discípulos, les lava los pies, les dice que estén todos juntos, etcétera. Sí, pero si vemos todo el capítulo de Juan, no solamente hizo eso. Vemos a Jesús presentándose como Dios, por ejemplo, en el primer capítulo y en el último capítulo, ¿se acuerdan? Entonces, observemos la unicidad o en un momento dado observemos todo el panorama completo del Evangelio y no solamente del Evangelio de Juan. Observemos todo el panorama que nos presenta Jesús en el Nuevo Testamento y no solo en el Nuevo Testamento, que sería, por ejemplo, Remá, sino observemos todo el panorama que nos presenta Jesús en la Biblia, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y entonces vemos el logos, el dabar, esa unicidad de su propósito. ¿Cuál es? Anunciar o manifestar, confesar públicamente su nombre, porque eso le da mucha gloria al Padre. ¿Se acuerdan? Juan 15:8 o Hebreos 13:15 o este Salmo 22:22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Ahí está el propósito, mis hermanos, específico de la vida de Jesús. Ese es el fin teleológico, ¿se acuerdan? El fin último, el propósito, la razón de ser de que nuestro Señor Jesús haya venido y se haya encarnado, se haya despojado de su divinidad, se haya encarnado, haya dado su vida en sacrificio, haya resucitado, haya sido exaltado, etcétera. Unicidad de propósito. ¿Cuál es, mis hermanos? Anunciar el nombre. Ahora, ¿para qué se anuncia el nombre? Pues se anuncia el nombre para que lo conozcamos. ¿Para qué te dan el nombre de una persona? Pues para que sepas quién es. ¿Quién es esa persona? ¿A qué se dedica? ¿Dónde vive? ¿Cuántos años tiene? ¿Si tiene familia o no? Mil cosas. Estamos comprendiendo. Ese, ese es nuestro Señor Jesús. Ejemplo. Y se acuerdan que en los discipulados en estas últimas semanas hemos estado viendo cómo se presenta Jesús Bará, que es otro de sus atributos, Bará, el creador. ¿Para qué nos creó? Para ser ejemplo de Él. Fuimos creados para adorar y glorificar. Fuimos creados para anunciar su nombre. Fuimos creados para conocerlo. Y en la medida en que lo conocemos, le rendimos adoración y alabanza. Vamos a comenzar a partir del versículo 12, los versículos que vamos a ver del día de hoy en relación a este capítulo 13, y vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús va revelando los atributos de su nombre para que nosotros nos gocemos precisamente en conocerlo y entonces en un momento dado me deshaga de todo aquello, o sea, venda, no solamente lo presto, sino vamos a hablar de una venta, vamos a deshacernos, mis hermanos, de todo aquello que nos separa de Dios. Y además, no solamente cuando tú vendes algo, ya no te pertenece, ya no es tuyo. Si lo rentas, pues sigue siendo tuyo y lo puedes recuperar, pero cuando hablas de una venta, ya te deshaces de eso.
ya no vuelves a vivir lo que antes vivías, mi hermano. Pero además hay una venda que está en nuestros ojos y que nos impide ver quién es Jesús, que nos impide ver su nombre, que nos impide conocerlo. ¿Para qué? Para adorarlo como solamente Él merece. Y entonces, si no lo conocemos, mis hermanos, ¿cómo le vamos a rendir adoración? Ya está escrito por ahí en Jeremías, ahorita no recuerdo el capítulo, el versículo, pero dice acerca del cordero, dice, este cordero, que es el cordero de Dios, va a ser exhibido, se refiere a ese madero donde iba él a ofrecerse en sacrificio, y el objetivo dice para que nadie recuerde o vuelva a proclamar su nombre. Pero también recordemos en Zacarías 14:9 que nos dice, hay una promesa, en aquel día Yahvé será uno y uno será su nombre, mis hermanos. Entonces sí, la humanidad, el enemigo, la oscuridad, las tinieblas se juntan para olvidar el nombre, se juntan para sepultar el nombre y que no se conozca, que no se proclame. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, mis hermanos? Ser ejemplo de lo que hizo Jesús, proclamar su nombre. A eso fuimos enviados. No fuimos enviados a levantar iglesias, no fuimos enviados a levantar congregaciones, no fuimos enviados ni siquiera a bautizar, ¿se acuerdan? Dice, fuimos enviados a qué? Bautizar en el sentido de tener miembros en una iglesia. Mis hermanos, no se trata de tener miembros en una iglesia, se trata de llevar almas cautivas a los pies de la iglesia de Cristo, no de tu iglesia o de tu congregación, sino a la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Pues para que Él sea adorado, reconocido como el único Dios verdadero. Estamos comprendiendo. Ese es el ejemplo. Eso es lo que nos da nuestro Señor Jesús. Vamos a ver el versículo 12 de Juan 13. Así que después de lavarle los pies, tomó su manto, volvió a reclinarse y les dijo, ¿entendéis lo que os he hecho? Fíjense bien, ¿entendieron lo que yo acabo de hacer? Dice Jesús. Les acabo de lavar los pies. Pero ¿se está refiriendo Jesús solamente al lavamiento de los pies? Te vuelvo a repetir, no te quedes solamente con el capítulo 13, ve todos los capítulos anteriores. Dice Jesús, ¿entendéis lo que os he hecho? No está hablando solamente de ese momento específico, remá, está hablando de logos. Todo lo que Jesús ha hecho en tu vida, ¿lo entiendes, mi hermano? ¿Sabes para qué lo hizo? Si me dices que sí, gloria a Dios, ya estás proclamando su nombre, ya estás enseñando su nombre, ya estás predicando su nombre, ya estás discipulando a la gente en su nombre, gloria a Dios. Si me dices que no, no te preocupes, dobla tus rodillas, ora al Señor en silencio con esta palabra y dile, Señor, estoy empezando a entender tu propósito. Aquí estoy delante de ti, úsame. Úsame para tu propósito, úsame para dar a conocer tu precioso nombre, para anunciar tu nombre a mis hermanos, para alabarte en medio de la congregación, como fruto de labios que confiesan tu nombre. Vamos a ver el contexto de esto que les estoy comentando. Vamos a Mateo 13:44 al 52. Dice la palabra, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre encontró, escondió, y por el gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Por eso te hablaba hace ratito de una venta, si te das cuenta, vendes todo lo que tienes, o sea, deshazte de todo lo que tienes. Anoche platicaba con una prima y me decía, es que tenemos que desaprender todo lo que nos han enseñado religiosamente, porque nos han enseñado un montón de cosas que ni siquiera están en la Biblia, mis hermanos, o que se han tergiversado o sacado de contexto de la Biblia. Vende todo lo que tienes y compras ese campo. ¿Cuál es ese campo? Pues donde está la palabra de Dios, donde está el tesoro, mis hermanos. También el reino de los cielos es semejante a un mercader en busca de buenas perlas. Cuando encontró una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró.
También el reino de los cielos es semejante a una jávega que fue echada al mar y recogió toda clase de esos peces, ¿se acuerdan? O sea, todo lo que hay. Este atributo también de nuestro Señor Jesús es esa jávega. ¿Qué es? Es una red gigantesca que llega hasta el fondo del mar y entonces al arrastrarla, no solamente se lleva los peces, sino todo lo que hay. Puede ser basura, puede ser rocas, arena, todo lo que encuentra y se lo lleva y lo levanta. ¿Sí se están dando cuenta de esto, mis hermanos? Ya después se va a expurgar, ¿no? O sea, van a quitar toda la basura, todo lo que nos sirve. Una vez llenada, fíjate, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en canastos, o sea, los que son peces buenos los van a guardar en los canastos, pero dice, echan fuera los malos. Hay cosas que no sirven y se tienen que tirar. Así será al final del siglo. Saldrán los ángeles y separarán a los malvados de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Ahí será el llanto, el crujido de los dientes. ¿Entendisteis todas estas cosas? Fíjate la pregunta de Jesús. Le dicen sí, bien listos los discípulos, ¿no? Sí, maestro, claro que sí. Jesús les dijo, por esto todo escriba hecho discípulo del reino de los cielos es semejante a un hombre, amo de casa, que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué tienes que hacer con todo lo que has aprendido mal religiosamente acerca de la palabra de Dios, acerca de Jesús? No de la Biblia como libro, la palabra de Dios, logos, acuérdate, remá, dabar. Estamos hablando de una persona, no estamos hablando de la letra. Estamos hablando de la Biblia como persona, la mente de Jesús, no como un libro, mis hermanos. Tenemos que desaprender todo lo que nos han enseñado religiosamente, tirarlo a la basura, venderlo, regálalo, deshazte de él, tíralo, para quedarte con lo bueno. Y mis hermanos, lo único bueno es el nombre de nuestro Señor Jesús, conocer sus preciosos atributos. Nuestro Señor Jesús, el ejemplo, figura, nos da entendimiento para que conozcamos que solamente Él es Dios, mis hermanos. Y todo aquello en lo que antes nosotros nos afanábamos, pues lo tenemos, como dice la palabra, lo tenemos por estiércol. Ya no nos interesa. ¿Por qué? Porque ahora entendemos quién es Él. Primera de Juan 5, 19, 20. Sabemos que procedemos de Dios. Juan 1, 12, ¿se acuerdan? Los que lo recibieron, los que creen en su nombre, reciben la autoridad de ser llamados hijos de Dios, los cuales no fueron engendrados de sangre ni de carne, sino de la voluntad de Dios. Versículo 13 de Juan 1. El mundo entero yace con el maligno. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? ¿Te acuerdas que te comentaba hace ratito? No quiere el maligno que conozcamos el nombre, porque acuérdate que la ausencia del conocimiento de quién es Dios, de su nombre, es muerte, pero la vida eterna es conocerlo a Él. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Eso es lo que nosotros sabemos, mis hermanos, que nos ha dado entendimiento. ¿Pero para qué? Observa, para que conozcamos al verdadero, no para que sepas muchas cosas, para que conozcas al verdadero. Y estamos en el verdadero, dos puntos y seguido, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Y observa lo que dice al final, y la vida eterna. Y la vida eterna, no pierdas de vista eso. La vida eterna no es un lugar, la vida eterna no es un estado de estar, de ser. La vida eterna es conocerlo, mis hermanos. Por eso cada uno de los atributos acerca del nombre de nuestro Señor Jesús nos revelan de una manera completa, integral, perfecta, total. ¿Quién es Él? Nos revelan el nombre. Vamos a los versículos 13 al 14.
Cuando nuestro Señor Jesús, ese ejemplo, esa figura, me revela sus atributos de su precioso nombre, lo hace para que yo siga ese ejemplo de amor y entonces lo pueda compartir con los demás. Dice la palabra, vosotros me llamáis el Maestro y el Señor. Fíjate lo que dice Jesús. Ustedes dicen bien, porque sí lo soy, pero observen, entonces si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies, ¿qué tienen que hacer ustedes? También vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Y ahí van a decir, ya ves cómo si tenemos que hacer obras para lavarle los pies a los hermanos. Mis hermanos, no perdamos de vista lo que dice después Jesús. ¿Te acuerdas que Pedro le dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? No, Señor, tú no. ¿Y qué le dice Jesús? Ya estás limpio. Ahí no los bañó. En ese momento no los bañó, no bañó a Pedro específicamente. Pedro, ya estás limpio, ya estás bañado. El que está bañado no necesita sino lavarse los pies. Mis hermanos, Jesús estaba dando un ejemplo. No te estoy diciendo que no sirvas al hermano o a la hermana. Me estoy explicando, pero no nos quedemos nada más con el ejemplo, entendamos lo que estaba haciendo Jesús, porque dice, nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, acuérdate, lo acabamos de proclamar, primera de Juan 5, 19, 20, estamos comprendiendo, no se está refiriendo exclusivamente a lavar los pies físicamente, entonces, ¿a qué lavamiento se está refiriendo Jesús, mis hermanos? Vamos a ver, por ejemplo, Colosenses 3, 12, 17. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Estás escuchando? ¿En qué consiste ese lavamiento? Dice, santos y amados de entrañable compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportando los unos a los otros, perdonando los unos a los otros, si alguno tiene queja contra otro, como el Señor en verdad os perdonó, así también vosotros, y sobre todas estas cosas el amor, el cual es el vínculo de la perfección, y la paz de Cristo sea árbitro en nuestros corazones, a la cual ciertamente fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Pero observa la parte final, fíjate, la palabra de Cristo, ¿cómo lavamos al hermano? ¿Cómo lavas a tu esposa? ¿Cómo lavas a tus hijos? Fíjate, la palabra de Cristo viva en vosotros en abundancia. No dice cada 8 días, o no dice los miércoles en el discipulado y los domingos o los sábados, o no, mi hermano, no, no es cuestión de guardar un día, es guardar todos los días. Estamos comprendiendo, porque el reposo, el sabbat de Dios, es Jesús, no es un día específicamente, es todos los días. Y si hablamos del día, entonces el día es otro atributo de Jesús, ya lo hemos visto, o la hora es otro atributo del nombre de Jesús. Se está refiriendo a cada momento, cada momento. Dice, la palabra de Cristo vive en abundancia, no dice un día, una hora, con toda sabiduría. ¿Cómo? Fíjense, enseñándoos y amonestándonos unos a otros. ¿Con qué? Observa, mi hermano, por favor. Salmos, himnos y cánticos espirituales. Está hablando de la Biblia, pero la Biblia no como letra. Salmos, himnos y cánticos, pura alabanza. Toda la Biblia es una alabanza completa, ¿te estás dando cuenta? Cantando, por si quedara alguna duda, cantando con gratitud en vuestros corazones a Dios. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, dice, hacedlo como, ¿sí se dan cuenta? En el nombre del Señor Jesús, mi hermano, en su nombre, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Estamos comprendiendo esto, mis hermanos. Fíjate lo que dice Efesios 5, 17 al 21.
Por tanto, no seáis insensatos. ¿Qué es un insensato? ¿Quién es un insensato? Una persona que no entiende. Una persona que te está oyendo pero no escuchando. Una persona que está en el sermón pero está haciendo otra cosa. Está platicando, está viendo su celular, está acostado, está desayunando, está reposando, está platicando, está mandando mensajes. ¿Sí me estoy explicando? No seáis insensatos, sino entended, o sea, tienes que ser una persona entendida. Jesús ya te dio entendimiento. ¿Para qué? Para que lo conozcas, mi hermano. Sed llenos del Espíritu. Es lo que nos va a decir Jesús. Observen, sino entended cuál sea la voluntad del Señor. Punto y seguido. No os embriaguéis con vino en lo cual hay desenfreno, antes bien, ¿se dan cuenta? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo vas a ser lleno del Espíritu? Vuelve a repetir lo mismo que decía Colosenses, hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y entonando salmos al Señor de todo corazón. ¿No es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. ¿Verdad que sí? Dando siempre, no cada 8 días, no un día específico, no una hora, no un momento, siempre gracias a Dios por todas las cosas, al Dios y Padre, y otra vez, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre, siendo dóciles unos a otros en el temor de Cristo. ¿Estamos entendiendo en qué consiste ese lavamiento de los pies, mis hermanos? Salmos, cánticos e himnos espirituales. Ay, entonces si yo tengo un niño chiquito, pues ya no lo voy a bañar, porque yo escuché que me dijeron que no, mi hermano, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que pongas atención en lo que está diciendo Jesús y el ejemplo que nos está dando. Jesús no solamente se refirió a lavar los pies, cómo estaba lavando los pies, con salmos, cánticos e himnos espirituales. Ve los primeros 12 capítulos y te vas a dar cuenta de lo que te estoy diciendo en este Evangelio de Juan. Ve toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo, mi hermano, lo que te estoy declarando, no por mí, lo estoy declarando porque ahí está en la palabra, para la honra y gloria de Él, no para mí, para Él. Vamos al versículo 15. Ejemplo os di. Acuérdate, este es el versículo que estamos proclamando. Ejemplo os di. Como yo hice, así también. Así también ustedes. Háganlo. Hagan lo mismo. ¿Para qué me revela Jesús sus atributos? Para que yo siga su ejemplo, ese ejemplo de amor a su nombre. Ezequiel 36, ¿se acuerdan? No lo hago por ustedes, lo hago por amor a mi nombre. Vamos a Mateo 11, 25 al 30. Ese ejemplo que es Jesús. Fíjense, en aquella ocasión Jesús tomó la palabra y dijo, ¿qué es lo que hace Jesús? Observen, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Cómo comienza a dirigirse Jesús? ¿Cómo nos enseña a dirigirnos a Él, al Padre? Te alabo, alabanza. ¿Te acuerdas del Salmo 22, 22 que estamos compartiendo también como contexto de este versículo 15 de Juan 13? Alabaré tu nombre en medio de la congregación. Voy a manifestar tu nombre, mis hermanos, se los voy a dar a conocer. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Y observen esto, escondiste estas cosas de sabios y entendidos. No es por sabiduría, no es por entendimiento, no es por inteligencia. Dice, la revelaste a los niños. Es por revelación, es por gracia. ¿A quién? A los niños. Por eso dice Jesús, tienes que ser como un niño. Dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cómo es un niño, mi hermano?
confiado en el Señor, confiado. Sí, Padre, porque así fue tu agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Cuáles son todas esas cosas? Ya lo hemos visto en la palabra. Las cosas no son cosas materiales. ¿Cuáles son esas cosas, mis hermanos? Sus atributos, los atributos de su nombre, como el que estamos viendo el día de hoy. Ejemplo, como los otros atributos que hemos estado viendo. Si estamos siguiendo el devocional diario, ahorita estamos hablando de el pretorio, ¿se acuerdan? Entonces, el pretorio, pero si ese era el tribunal ahí del César, de Herodes, el pretorio, mis hermanos, claro, es Jesús. Nadie conoce plenamente al Hijo sino el Padre. Escucha, nadie. Nadie conoce plenamente al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, es por revelación. Venid a mí. ¿A quién debemos llevar a la gente, mis hermanos? No lleves a la gente a tu iglesia, a tu congregación. Fíjate, venid a mí. ¿A quién tienes que llevar? A la gente que le prediques, que le compartas. A Jesús, mi hermano. Estamos comprendiendo esta situación. Todos los que estáis trabajados, agobiados, yo os haré descansar. Nos ha dado entendimiento para que conozcamos al verdadero, ¿te acuerdas? Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. De ahí andamos cargando con un montón de preceptos. ¿Qué les decía Jesús? Hipócritas, ni ustedes lo cumplen todo eso, y hacen que estos se lo aprendan y tampoco lo pueden cumplir, ni ellos ni ustedes. Una cosa es necesaria. ¿Qué tenemos que hacer, mis hermanos? Conocer su nombre. Segunda de Corintios 4, 1, 6. Por lo cual, teniendo nosotros este servicio según la misericordia que nos fue concedida, no desmayamos. Fíjate, ¿cuál es el servicio? ¿Qué es lo que hacen ellos? Antes bien, renunciamos a subterfugios deshonestos, no andando con astucia ni falseando la palabra de Dios, no la sacamos de contexto, decimos lo que está aquí, sino que en la presencia de Dios nos recomendamos a nosotros mismos ante toda conciencia humana. ¿Para qué? Observa, manifestación de la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús, otro atributo de su nombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Y si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó las mentes de los incrédulos. ¿Para qué? Observa, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Acuérdate que la gloria es el nombre, toda la manifestación de quién es Él. La gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Jesús, Cristo es lo que nosotros podemos ver de Él, de Dios. Romanos 9:5. Cristo, el cual es Dios. Cristo es Dios, mi hermano. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Hay un solo Señor, acuérdate, no hay dos señores. Señor Yahvé y Señor Jesús. Entonces ya son dos. Sino a Jesucristo como Señor y a nosotros mismos como esclavos por causa de Jesús. Siervos inútiles, eso es lo que somos. Porque el Dios que dijo, resplandezca luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones. Fíjate, ese Dios creador de todo es el que está en nuestros corazones, viven dentro de nosotros. Emanuel, no con, a un ladito, en, dentro de. ¿Para qué? Observa, para iluminación del conocimiento. Otra vez, conocimiento de la gloria de Dios, su nombre, en la faz, la cara, el rostro de Cristo. ¿En quién está todo el nombre? No en dónde. ¿En quién está todo el nombre? En Cristo. En Cristo está todo el nombre de Dios, mis hermanos. Zacarías 14:9. En aquel día mi nombre será uno. ¿Se dan cuenta? En aquel día Yahvé será uno, Jesús será uno, Yeshua será uno, y uno su nombre, uno su nombre.
Estamos comprendiendo. Vamos a los versículos 16 al 17 de Juan. En verdad os digo, un esclavo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las practicáis. Ya las sabes, practícalas. ¿Para qué te revela los atributos de su nombre, sus cosas? Pues para que brille Él, mi hermano, no para que brilles tú, no para que digan, wow, ¿cómo sabe? No, Dios nos libre de eso, Jesús nos libre de eso, mis hermanos, para que Él brille y sea adorado, conocido, reconocido, glorificado, exaltado. Ese es el ejemplo, así como Él hizo, así hacemos nosotros, porque Él nos está formando a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Segunda de Corintios 4, 5, 18. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Amén, mis hermanos. Y a nosotros mismos como esclavos nuestros por causa de Jesús. Porque el Dios que dijo, resplandezca la luz de la tiniebla, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero, observa esto, pero, hay un gran pero. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Propósito, ¿para qué? Dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos entendiendo. No es para que brilles tú, sino para que brille Jesús. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando por todas partes siempre en el cuerpo la agonía mortal de Jesús, para que también la vida de Jesús, la vida, esa vida eterna, el conocimiento de su nombre, acuérdate, vida eterna, conocerlo a Él, sea manifestada en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que se manifiesta en nuestro cuerpo? La vida de Jesús, su nombre. ¿En qué consiste la vida eterna? Conocerlo. Por eso te digo que esa gloria que se refleja, mis hermanos, a veces dicen, no, es que la gloria es la luz que sale de él. Pues Jesús es la luz. Estamos entendiendo. Es que la gloria es ese resplandor que sale de Jesús. Pues ese resplandor es su nombre, es quién es él, mi hermano. Aquí lo está diciendo, observa. Llevando por todas partes, ¿sí? Su agonía, pero hay un propósito, que su vida sea manifestada en nuestro cuerpo, su vida. ¿En qué consistió toda su vida? Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿En qué consistió toda la vida de Jesús? Anunciar el nombre. Porque nosotros los que vivimos somos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús sea manifestada, escucha, en nuestra carne mortal. ¿Cómo la manifiestas? ¿Te acuerdas las citas que vimos hace ratito, Colosenses y Efesios? Himnos, cánticos, himnos espirituales, salmos, con la palabra, mi hermano. En cada atributo del nombre de Jesús. De manera que en nosotros se energiza la muerte, pero en vosotros la vida. ¿Sí te das cuenta? Sí, está ahí la muerte acechando. Claro, tiene mucho poder. Claro, pero Jesús venció la muerte. Por eso dice, fíjate, pero en vosotros la vida. Mucho les voy a enseñar cuánto deben de padecer por mi nombre. ¿Se acuerdan? Sí, va a haber mucha persecución, pero en quien escuche, ¿qué se manifiesta? La vida. ¿Estás escuchando, mi hermano? La vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual también hablé. ¿Ya creíste, mi hermano? Sí, gloria a Dios. Ahora, ¿qué te falta? Hablé, dice. ¿Qué tienes que hablar? Pues el nombre, mi hermano. También nosotros creemos, por lo cual también hablamos. Mi hermano, tú creíste. Yo, Juan Martín García Medina, también he creído y hablo su nombre. Ya creíste, habla su nombre. Predica su nombre, discipula su nombre, comparte su nombre, testifica su nombre.
sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas las cosas son para vuestro bien, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios, para que su nombre brille, ¿te das cuenta? Por tanto, no desmayamos, más bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, está siendo renovado de día en día. A lo mejor hay un cansancio físico extraordinario, mi hermano. Es agotador, no porque te canses de hacerlo para Él o digas, ay, qué lata, tengo que hacer esto para mi Señor. Un devocional, una predicación, un testimonio, un short, un video, lo que hagas. No, mi hermano, es desgastante por el ataque del enemigo. ¿Sí me explico? Pero observa, dice, pero el interior está siendo renovado de día en día. Por eso, pues no te cansas. Sí, hay cansancio físico, pero espiritualmente Jesús te hace más fuerte. Porque esta leve tribulación momentánea, es momentánea, nada más lo que vivimos aquí. 40, 50, 80, 100 años, mi hermano, es momentáneo. Produce en vosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria para estar en la eternidad adorándolo y glorificando. ¿Sí se dan cuenta? No poniendo nuestra mira en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, sus atributos, los atributos de su nombre, mi hermano, son eternas. Se van dando cuenta. Ese es el nombre de nuestro Señor Jesús. Vamos al versículo 18, Juan 13. Jesús como ejemplo nos revela sus atributos, no a todos, mis hermanos, a sus escogidos. Él va llegando a la gente. Tú predica, comparte, y va a haber alguien que te escuche. Síguelo, síguelo, síguelo. Compártele el nombre. ¿Te acuerdas que también dice la palabra? Si llevas el evangelio y alguien no te recibe, pues sacúdete el polvo de los pies y dile, bueno, ok, pues está bien. Si no quieres, pues ahí quédate, ¿no? En tu religión. Te vengo a compartir a Jesús. Él revela los atributos a sus escogidos. Dice la palabra en el verso 18, no hablo de todos vosotros. Fíjate, yo sé a quienes me escogí, mas para que se cumpliera la escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. ¿Se dan cuenta? Aquí se pueden, pues, predicar muchas cosas acerca de este versículo. A veces dicen, ya ves cómo hay una predestinación, hay muchos que no son escogidos, entonces Dios nada más tiene a sus predilectos. Fíjate lo que dice, para que se cumpliera la escritura, el que come de mi pan levantó contra mí su calcañar. Se está refiriendo a Judas. Si ves la palabra, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Todos los hombres. La palabra es para todos. Jesús escogió a todos, pero ya estaba uno ahí, que es Judas, para que se cumpliera la escritura. Pero si no te escuchan, no te preocupes. Tú sembraste a lo mejor la semilla, va a llegar otro y va a sembrar, mi hermano, o va a cosechar, o va a regar, o va a abonar la tierra, no lo sabemos. O a lo mejor no fuiste tú el que sembró, es otro que había llegado y había sembrado y llegas tú y le echas agüita, tampoco ha florecido, no importa, pero va a llegar alguien más y le va a echar agüita y entonces va a empezar a florecer. O va a enraizar, por lo menos, y luego ya a florecer, y luego a crecer. ¿Estamos entendiendo? Tú no te des por vencido. Nada más no te afanes. Es que no me escucha. Bueno, tú haz lo que tienes que hacer. ¿Te acuerdas que dice en Isaías, fuimos enviados? ¿Y quién nos escucha? Nadie. Sí, pero tú predica la palabra, comparte la palabra. No te van a oír, no importa, ya te lo está diciendo el Señor, no te van a escuchar. Pero no por eso dejas de hacerlo. Estamos entendiendo. Tú comparte.
No sé si sembraste, no sé si regaste, o a lo mejor te toca cosechar. A veces dices, ay, aceptó a Cristo o me escuchó. Sí, mi hermano, porque ya había habido alguien que había sembrado, había alguien que había regado, había alguien que había abonado y llegaste tú y bueno, el Señor te utilizó para cosechar. Estamos comprendiendo. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 1, del 1 al 12. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, fíjate, todos, elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Ese es el propósito, que su sangre, mis hermanos, nos cubre. No yo ando rociando a la gente con la sangre de Cristo o cubriéndola, Él ya lo hizo. Gracia y paz sea multiplicada. Bendito, bendito, otra vez bendición, fíjense, sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, los que por el poder de Dios estáis siendo protegidos mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual os regocijáis. Incluso si es necesario que ahora seáis afligidos un poco con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, es probado por fuego, sea hallada en, otra vez, fíjate, alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. ¿Quién es Él? Su nombre. A quien amáis sin haber visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de almas. Los profetas que profetizaron acerca de la gracia para vosotros inquirieron, escudriñaron diligentemente acerca de esta salvación. No está hablando de una obra, está hablando de Jesús. ¿Quién es la salvación? Jesús. ¿Qué significa su nombre? Yeshua. ¿Qué significa? Yahvé es la salvación. Él es la salvación. Él es el Salvador. Indagando a quién, fíjate, quién y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, quién, pues Cristo, que estaba en ellos, el cual predecía los padecimientos de Cristo, otra vez, por si hay alguna duda, y las glorias que vendrían tras ellos. A ellos fue revelado, acuérdate que esto es por revelación, que no para sí mismos, sino para vosotros serían las cosas. ¿Te fijas? Servían a las cosas. El mismo, él, uno mismo, pero él, las cosas, sus atributos, ¿te acuerdas? Su nombre, que ahora os fueron, ¿qué dice? Proclamadas. ¿Qué es lo que proclamamos, mi hermano? Sus cosas. Anunciaré tu nombre, tus cosas, tus atributos a mis hermanos en medio de la congregación. Te alabaré. ¿Cómo se hace esto? Observa, que ahora os fueron proclamadas por medio de quién, de los que os anunciaron la buena noticia por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas, o sea, atributos a los que los ángeles anhelan fervientemente mirar. Mi hermano, los ángeles, serafines, querubines, arcángeles, están delante de la presencia de Dios expectantes, observando, esperando ver otro atributo, que se manifieste otro de sus atributos. ¿Sabes para qué? Para glorificarlo y decirle, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, llenos está en el cielo y la tierra de su gloria. ¿Me estoy explicando? Para alabanza. ¿Y nosotros qué hacemos? Estamos expectantes a ver qué nos va a dar Dios el día de hoy, a ver cómo nos va a bendecir Dios.
¿Cuáles son sus misericordias sobre nuestra vida para que nos vaya bien? Hermano, busca primero las cosas del reino de Dios y su justicia, lo demás viene añadido, pero nosotros nos queremos quedar con los regalos, no con la persona, no con su nombre. ¿Se dan cuenta? Vamos al verso 19, Juan 13. Mi Señor Jesús, el ejemplo, figura, revela los atributos de su nombre para que creamos en Él. Para eso. ¿Y quién es Él? Dios, el gran yo soy. ¿Dónde dice eso? Bueno, vamos a proclamar el verso 19. Si estoy mal, por favor me corrigen. Dice, desde ahora os los digo antes que llegue a suceder, para que cuando suceda, creáis, ¿qué dice? Que yo soy. ¿Yo soy quién? ¿Se dan cuenta? Creáis que yo soy. No dice, creáis que yo soy el Hijo de Dios, creáis que yo soy el enviado, creáis que yo soy. Fíjense cómo es enfático. Crean que yo soy el que soy. Por eso les estoy diciendo todo lo que les estoy diciendo. ¿Y qué es todo lo que nos dice Jesús? Pues las cosas, sus atributos, mi hermano, para eso nos revela sus atributos, para que sepamos quién es Él. Pero ¿qué se predica en las iglesias? Un montón de cosas. Estamos ansiosos de escuchar para nuestro vientre lo que queremos, lo que nos acomoda. Vamos a ver qué tiene el Señor para nosotros hoy. Pura doctrina del vientre. Para mí, no voy a alabar y a glorificar. Voy a ver qué le saco a Dios. ¿Dónde dice eso la palabra, mis hermanos? ¿Por qué no se predica su nombre? ¿Por qué? Pregúntate. Malaquías 3:1-12. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará un camino delante de mi presencia, y vendrá súbitamente a su casa, Adonai, a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto. Jesús, ¿te acuerdas? Es el ángel, o el ángel de Jehová, el ángel de Yahvé, a quien vosotros deseáis. He aquí viene, dice Yahvé Sebaot, el Señor de los ejércitos. ¿Quién soportará el día de su venida? ¿Quién permanecerá ante su manifestación, la manifestación de todo su nombre? Porque Él es fuego de fundidor, lejía de lavadores, se sentará para refinar y purificar la plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y la plata, y ellos presentarán a Yahvé holocaustos en justicia. Fíjate, están siendo probados. ¿Y ellos qué presentan? Holocaustos en justicia, o sea, sacrificios de alabanza. Entonces serán gratas a Yahvé las ofrendas de Judá y Jerusalén, como en los días primeros, como en los años antiguos. ¿A qué te reúnes el domingo? ¿A ver qué te da Dios? ¿O a adorarlo y glorificarlo? Llegamos tarde a la alabanza, que es lo que nosotros le damos a Dios, pero la palabra para nosotros, a ver qué nos da, eso sí nos gusta. A ver de qué me hablan hoy, qué voy a recibir. Mi hermano, ¿qué vas a recibir? Una reprimenda es lo que vas a recibir el día de hoy, de que no predicas su nombre. Una reprimenda, porque si ya crees en Él y es tu Señor y no le predicas, lo estás desobedeciendo. Eso es lo que vas a recibir el día de hoy en este sermón. Me estoy explicando. Y si lo haces, pues tienes que hacerlo más, porque si lo haces, apenas eres un siervo inútil, que haces lo que tenías que hacer. Hay que hacer más. Entonces serán gratas a Yahvé las ofrendas de Judá y de Jerusalén como en los días primeros, como en los años antiguos. Vendré a vosotros para celebrar juicio. Seré veloz testigo contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran falsamente por mi nombre. ¿Te das cuenta? Contra los que defraudan su salario al jornalero, los que oprimen a la viuda, los que afligen al huérfano, contra los que por no tener temor de mí hacen tropezar al extranjero, dice Yahvé Sebaot. Porque yo ya veo vuestro Dios, no he cambiado, pero vosotros, oh hijos de Jacob, no estáis lejos de la injusticia de vuestros padres.
Hacemos lo mismo que nos enseñaron religiosamente, torciendo mis leyes al no guardarlas. Y fíjate su exigencia, volveos a mí y yo seré devuelto. Dice Yahvé Sebaot. Pero vosotros decís, ¿de qué habríamos de volver? O sea, estamos bien, Señor, si estamos congregándonos cada 8 días. ¿Engañará el hombre a Elohim? Fíjate, tratas de engañar a Dios porque te congregas, mi hermano, porque primicias están aún con vosotros. Fíjate, ¿eh? ¿Engañará el hombre a Elohim? No pierdas de vista lo que te dije. Vosotros me habéis engañado. ¿Pero cómo? Fíjate, ¿en qué te hemos engañado? Fíjate, tus primicias están aún con vosotros. Y tú dices, pero si di mi diezmo. No, fíjate, tus primicias. ¿Cuáles son tus primicias? Tu adoración, mi hermano, tu corazón para Él. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Te das cuenta? Tus primicias. ¿Pero en qué tus primicias? No le das tu adoración a Dios. Aunque cumplas con tu diezmo, no te estoy diciendo que no lo hagas si esa es tu costumbre de hacerlo. Está bien, hazlo. Tus primicias, tu adoración. Tu adoración está contigo. No se la das. Solo miráis por vosotros mismos. Escucha, a mí me engañáis y la nación ha llegado a su fin. ¿Cómo le vamos a engañar a Dios, mi hermano? Fíjate. Traed pues todos los productos de la tierra al tesoro. Todos los productos, no dice tu dinero. El diezmo no es tu dinero nada más. Todos los productos. Todo. Y habrá rebusque en él. Luego probadme en esto, dice Yahvé Sebaot, si no abriré para vosotros las cataratas de los cielos y derramaré mi bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. Apartaré alimento para vosotros y no destruiré el fruto de la tierra y vuestra viña en el campo no fallará, dice Yahvé Sebaot. Todas las naciones os llamarán bienaventurados porque seréis una tierra deleitosa, dice Yahvé Sebaot. Y todos decimos, ay, vamos a ser ricos, vamos a parar de sufrir. No, mi hermano, no se está refiriendo a eso. Vas a tener el gozo de predicar quién es Jesús. Entonces comprenderán y creerán que yo soy, dice Jesús. Vamos al último versículo, versículo 20 de Juan 13, cuando nos revela nuestro Señor Jesús el ejemplo, sus atributos, que Él es el ejemplo, me muestra que Él es el gran yo soy. No pierdas de vista eso, fíjate. En verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cuando nosotros proclamamos el nombre de Jesús y alguien nos recibe, no nos están recibiendo a nosotros, están recibiendo a Jesús, el gran yo soy, porque ve lo que dice, no me reciben a mí como Jesús religioso, me reciben a mí, el gran yo soy, el que me envió, el gran yo soy. Juan 12, 44, 50. Jesús dijo a una gran voz, o sea, un grito, fíjate, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Creer en Jesús, mi hermano, no es creer en Él como una figura religiosa, es creer en Dios, en el yo soy. Y el que me ve, dice, el que me ve, ¿a quién ve? Dice, al que me envió, el que me está viendo a mí como Jesús, está viendo como el gran yo soy. Yo, la luz del mundo, he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en la tiniebla. No dice, para que si alguno cree en el Padre religiosamente, si alguno cree en mí, y creer en Él no es creer en Él, sino en el Padre. Acuérdate, ve lo que dice los versículos anteriores, versículo 44. El que cree en mí
no permanece en tiniebla. Si alguno oye mis palabras, escucha esto, y no las guarda, o sea, no obedece, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que hablé, tiene quien lo juzgue. Fíjate, no dice, tiene algo que lo juzga. No es un libro, no es una ley. Tiene alguien o quien lo juzgue. Está hablando de una persona. Dos puntos y seguido. La palabra que hablé. Logos, Dabar, Remá, Jesús. ¿Te das cuenta? Ella lo juzgará en el día postrero. Yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de lo que diga y de lo que hable. ¿Te acuerdas cuál es su mandamiento? Manifestar el nombre. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Fíjate lo que dice, su mandamiento es vida eterna. ¿Por qué? Porque su mandamiento de predicar su nombre, de dar a conocer su nombre, es vida eterna. ¿Por qué? Pues porque la vida eterna consiste en conocerlo a Él. Por tanto, lo que yo hablo, tal como el Padre me ha dicho, así hablo, dice Jesús. Estamos entendiendo. Juan 17, 18, 26. Porque es importante que tú, que estás escuchando, prediques, testifiques, disipules, hables, compartas, proclames el nombre de Jesús. Fíjate por qué. Como me enviaste al mundo, también yo los envié al mundo. ¿Te escuchas? Así como Jesús fue enviado a manifestar el nombre, dice, yo también los envío al mundo. ¿A qué? Pues a manifestar el nombre. No pierdas de vista el versículo 15 de Juan 13 que estamos viendo. Lo que yo hice, hagan ustedes igual. Por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en verdad. Pero no ruego por estos, escucha, sino también por los que creerán en mí, que yo soy el gran yo soy. ¿Se acuerdan? Que crean que yo soy, es lo que acabamos de ver ahorita en Juan 13:10. Sí, sí, sí me estoy explicando. Crean que yo soy. No ruego solo por estos, sino también por los que crean que yo soy. Crean en mí. ¿Por la palabra de quién? De ellos, de nosotros, de tú, de mí, de ti, de él, de los que están ahí. Estamos entendiendo. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Todos. Porque ahí te hablan a ti. No, no le hablan al de junto. Te están hablando a ti, mi hermano. Solo, no ruego solo por esto, sino también por los que crean en mí, por la palabra de tú, del que está escuchando, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria. ¿Cuál es la gloria? El nombre. La gloria que me has dado, para que sean uno como nosotros somos uno. Ve los versículos 11 y 12. Guárdalos en tu nombre que me has dado. Esa es la gloria. El nombre que me has dado, para que sean ¿qué? Uno. Ve los versículos 11 y 12 de Juan 17. Les he dado la gloria que me has dado para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en uno, para que el mundo conozca, conozca otra vez que tú me enviaste, que me diste el nombre, que vine a manifestar tu nombre, es lo que está diciendo Jesús, y los amaste a ellos como me amaste a mí. ¿Te acuerdas que ya vimos en qué consiste el amor? En compartir y predicar su nombre, salmos, cánticos, himnos espirituales, sus atributos, sus cosas. Padre, los que me has dado, quiero que donde yo esté, también ellos estén conmigo. ¿Para qué? Fíjate, para que contemplen mi gloria que me has dado. ¿Cuál es la gloria que recibió Jesús? Pues el nombre. ¿A qué vas a ir a la eternidad si el Señor te lleva por gracia, mi hermano? Pues a contemplar su nombre, para adorarlo y glorificarlo. No vas a ir para jugar fútbol con tus familiares, porque me amaste antes de la fundación del mundo, Padre justo. El mundo no te conoció, pero yo te conocí y estos conocieron.
que tú me enviaste, y les di a conocer, y daré a conocer tu nombre. Jesús no solamente nos dio a conocer, sino que va a seguir dándonos a conocer su nombre. ¿Sabes por cuánto tiempo? Por toda la eternidad. Espero que el Señor te preste lo que te resta de vida, 20, 30, 40 años, para que todos los días sigas predicando el nombre. Uy, bien poquito, mi hermano. A lo mejor estás chavo y me dices, no, pues yo tengo 10 años, 11 años. Bueno, pues si el Señor te presta otros 90 años, 100 años, no es nada. Diario predicando su nombre por 100 años. Hijo, gloria a Dios, puedes decir, no es nada, mi hermano, no te van a glories, no es nada frente a la eternidad, no es nada ese tiempo. Entonces, ¿para qué lo hago? No estás enviado a cuestionar cuánto tiempo, estás enviado a ser ejemplo de predicación de su nombre con tu vida, como lo hizo Jesús. Les di a conocer y daré a conocer tu nombre, objetivo, para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Ese amor, el amor a su nombre, el amor a su nombre. Estamos comprendiendo el amor a su nombre. Ese es nuestro Señor Jesús, el ejemplo, mis hermanos. Que toda la honra y toda la gloria sea para Él. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Ok. Pues gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesús, Yeshua, que Él realmente, mis hermanos, podamos conocerlo, que podamos entender, pero sobre todo que podamos obedecerlo. Ya escuchamos cuál es su propósito, ya escuchamos qué es lo que Él quiere de nosotros, ya lo escuchaste tú personalmente, ya te habló a ti personalmente, a tu corazón, y te dijo qué es lo que tienes que hacer. Proclamar su precioso nombre para que Él sea conocido, adorado y glorificado. Un abrazo, mis hermanos, bendiciones para todos.